a, ahora sí, vamos a empezar nomás, ya estamos en hora. Chiquillos, dos cosas importantes. Como les dije, nos quedan tres clases y nos quedan, por lo tanto, algunas evaluaciones. Hoy día, ¿cierto? Vamos a ir con la segunda evaluación, que tiene, ¿cierto? El módulo 3, 4 y 5. Nosotros alcanzamos casi a finalizar el 3 la semana pasada y por lo tanto ahora vamos a entrar, ¿cierto? También en los módulos 4 y 5 para que podamos, ¿cierto? Tener eh, ya claridad con respecto a algunos otros temas que son propios, ¿cierto? De la función que tiene un paradocente habitualmente o un asistente de aula en este sentido, ¿ya? Me disculpan si digo mucho paradocente, pero por lo menos los asistentes de aula que tengo en el colegio que yo trabajo son paradocentes, o esa es la función al menos que tienen, ¿ya? Como les decía la otra vez, ¿cierto? Hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo más importante es que nosotros vamos a hacer la segunda línea con respecto, ¿cierto?, al profesor que está en la sala. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos, ¿cierto?, a nosotros nos va a tocar o nos va a corresponder, ¿cierto?, aplicar disciplina. Y eso significa, ¿cierto?, establecer ciertas reglas como lo vimos la semana pasada. Tratar de hablar de una forma imparcial, ¿cierto? Tratar de tener un tono de voz que sea lo más moderado posible, ¿ya? Porque además tenemos generaciones que tienen mucha sensibilidad frente a los tonos de voz. Entonces tenemos que ser particularmente cuidadosos en ese sentido, estimados y estimadas. Ahora, ¿por qué es tan importante la aplicación de la disciplina también en la sala? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es la llamada normalización. ¿Qué significa esto, cierto? Es el proceso por el cual nosotros vamos formando hábitos y comunicamos además ciertos procedimientos que vamos a tener en la sala y lo que esperamos que nuestros estudiantes hagan en la sala. En otras palabras, como les decía el otro día, un rayado de cancha. ¿Por qué es tan importante este rayado de cancha? Porque vamos, ¿cierto?, estructurando la clase. Y cuando tenemos un curso normalizado, generalmente tenemos un mejor ambiente de clase. Y por ende, la generación de aprendizaje, ¿cierto?, se da de forma eh, más profunda. Como ustedes también podrán haberlo evidenciado como apoderados especialmente, cuando tenemos cursos que son excesivamente disruptivos o muy desordenados en la sala, en general hay bajos aprendizajes, ¿ya? Porque cuesta concentrarse. En el fondo, en un mejor ambiente de clase, ¿cierto? Se puede usar el tiempo de buena forma o de forma eficaz, si ustedes quieren ponerlo así. Y por otro lado, ¿cierto? También le permite a los muchachos concentrarse mejor. Además, ¿por qué es importante este aspecto? Porque la idea es que trabajemos discursos alineados, ¿cierto? Tanto para los asistentes de aula como los profesores. Porque también se ve una consistencia o una coherencia, ¿cierto? Especialmente entre lo que el profe dice y lo que el profe hace. ¿Ya? ¿Estamos más o menos claros hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿No? Ya. Ahora, no. perfecto. Entendiendo esto, ¿cierto? Tenemos que establecer reglas comunes en la normalización. Es decir, ¿qué cosas, de acuerdo, les recuerdo con esto, ¿cierto? También, de acuerdo con el reglamento interno de convivencia escolar, nosotros vamos a permitir que los chiquillos y chiquillas hagan en la sala, ¿cierto? Vamos a establecer ciertas normas. Por ejemplo, ¿se usa el celular? ¿No se usa el celular? ¿Se toman o se establecen turnos, ¿cierto? Para opinar. ¿Se expresa, ¿cierto? O se utiliza un lenguaje que sea adecuado, entendiendo que tenemos también, y ahí, como bien decía, me parece que era Verónica la semana pasada, que es una lucha, ¿cierto?, con los papás a veces ordenar el tema del lenguaje, pero también a nuestros chicos tenemos que acostumbrarlos que hay contextos y contextos para decir grosería y que en la sala de clase, ¿cierto?, no es un contexto adecuado para tratarse, porque en el fondo, como yo trato, a mí también me van a tratar. Entonces, también hay que tener ahí un punto importante. Y una de las prácticas que se toma y que, ojo, en muchos colegios se está retomando, es formar a los y las estudiantes fuera de la sala antes de ingresar a clase. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se hace eso? Como para que se relajen, digo Exactamente, yo. exactamente, Fabiola. De hecho,
En los colegios se está empezando a retomar eso porque es una de las cosas que permite a los chiquillos entrar un poco más relajados, ¿ya? Porque vamos a trabajar nosotros fundamentalmente con chicos que vienen de jugar, de correr en el recreo, y obviamente las salas llegan acelerados. Entonces, si no los tenemos formados afuera, van a entrar todavía con las revoluciones altas, y la idea, ¿cierto?, es que se baje o entren un poquito más tranquilos sobre esa perspectiva. Ahora, también hay otros ejercicios. También podemos hacer ciertos ejercicios de relajación, podemos tratar de tener dinámica, ¿cierto? Por ejemplo, una colega en el colegio todavía, y eso que es de media, le canta a los chiquillos la lechuza. ¿Se acuerdan ustedes de la lechuza? Ustedes dirán, ¿y todavía La eso lechuza, la lechuza. hace? ¿Por qué lo? Y ojo que lo hizo con un curso grande. Y si bien los cabros se reían, de todas maneras permitió descomprimir un poco el asunto. ¿Ya? Ustedes dirán, hoy, pero son dinámicas antiguas. Pero créanme que todavía con estas generaciones se pueden usar. Podemos, ¿cierto?, hacer este ejercicio, como les decía la otra vez, de la fila, uno, dos, ¿cierto?, tres, cuatro. Aplausos también, podemos, canciones, ¿cierto? Podemos usar técnicas de mindfulness a lo mejor para poder, digamos, relajar un poco a los chiquillos, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender eso? De cómo sea la llegada de la persona que está con los chiquillos y también, por supuesto, de eh, la disposición también de los muchachos. Por ende, también hay que tener en cuenta la motivación de los niños. Hasta aquí, ¿estamos claros, estimados y estimadas? ¿Hay alguna duda? Sí, estamos claros. Súper. Muy bien, profe. Ahora, otra cosa, aparte de lo que tenemos que ver dentro de la sala que es relevante que hablemos nosotros, son las normas de seguridad escolar. Ojo, otra de las aristas que tanto ustedes como yo vemos en la escuela son los temas de seguridad escolar, ¿ya? Porque tenemos niños y los niños en general, me van a perdonar, son por momentos sumamente imprudentes y hasta que no les pasan las cosas no ven el peligro de eso. Entonces, si hay una cosa que ustedes van a tener que tener como asistentes de aula, es ojos literalmente hasta en la espalda. Ustedes me dirán, ¿por qué razón? Porque a veces un descuido nuestro, los chiquillos lo aprovechan para hacer travesuras, ¿ya? Va a sonar súper feo lo que estoy diciendo, ¿ya? No, mi opinión a lo mejor va a ser súper impopular, pero la verdad es que los chiquillos están pendientes de que nosotros estemos mirando, ¿ya? Sobre todo cuando no hay profesor, por ejemplo, cuando ustedes los tienen en la sala, entonces ahí hay que estar más alerta posible, porque una de las cosas que hay que hacer en los colegios es la prevención, sobre todo de accidentes, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes en un colegio? Primero, las caídas, ¿ya? Los niños salen corriendo, ¿cierto? Se caen o se golpean, ¿cierto? Choques entre ambos. Choques entre ambos, exactamente, Verónica. De hecho, yo lo he visto en el patio del colegio, que no, bueno, yo les contaba a ustedes que yo trabajo en un colegio de hombres. Entonces, estos enanos, cada vez que juegan a la pelota, que el choque, que les llega un pelotazo, ¿ya? Que se doblan los dedos, porque como están jugando a la pelota, ¿cierto? Se ponen, le pegan a veces con mucha fuerza, se doblan los dedos, eh, también, ¿cierto? No se fijan en los obstáculos y se caen. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí también pendientes, porque tenemos que tratar también de bajar a veces un poco el nivel de brusquedad del juego de los chiquillos. Cortes y heridas también ocurren. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando los niños están haciendo trabajos de arte, ¿cierto? Nos falta el que se pasa a llevar con la tijera, que el tip-top, ¿cierto? Y se cortan, digamos, también son un accidente que ocurre. En menor medida, las quemaduras, pero que ustedes no lo crean, también ocurren, ¿ya? Sobre todo cuando en colegios hay actividades de laboratorio, por ejemplo, o a veces en arte, cuando están tratando de hacer trabajo los muchachos, ¿cierto? También lo hacen. Ojo que hay una práctica que ustedes tienen que tener ahí también en cuenta. Ojo con los chiquillos y los desodorantes. No sé si alguno de ustedes en los colegios lo ha Alguien me contó por ahí esa gracia. sí, La lo otra haya. semana nosotros tuvimos un menor que con el encendedor y apretó y quemó a un compañero. Exacto. Ojo con los desodorantes.
¿ya? Yo sé que hay un tema de higiene de los niños, pero hay que estar alerta, porque estos enanos tienen la muy mala costumbre de encender el desodorante con encendedores. Y eso se pueden quemar ellos, o pueden quemar al compañero al lado, o pueden quemar la mochila, ¿ya? O cualquier otro implemento que tengan en la sala. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Es un accidente escolar que nosotros tenemos que tener en cuenta, que pasa, ¿ya? Asfixias por cuerpos extraños, ¿cierto? O que se atraganten. Esto es menos probable en los cursos más grandes, pero en los chiquititos sí, ¿ya? Que se traguen, ¿cierto? Cualquier cosa, Una goma, una goma, o soya que come. exacto, No sé si se acuerda usted exacto. el año pasado o antes pasado en Isla Maipo pasó el caso de una niñita de básica que se asfixió y se murió por un koya. ¿Verdad? Sí, ¿Se acuerda sí, que quedó la escoba ahí? Una, porque no estaba ni el asistente de aula ni el profesor y por qué el kiosco del colegio estaba vendiendo ese tipo de dulce. exacto. También lo que es muy frecuente es que los chicos, por ejemplo, papás le mandan frutos secos. Sí, Y yo, por ejemplo, a mi hijo le prohíbo, porque increíble, en el SAR llegan muchos casos que niños se habían asfixiado por el tema del maní o esas cosas. exacto. No están preparados. Exacto. O tienen choque anafiláctico. Ojo con eso también. Lucía, cuénteme. La escucho, Lucía. Yo soy de Isla de Maipo y la niñita no se ahogó con el... Ay, te muteaste justo, Lucía. Ay, ahí. Ahí sí, ahora sí. Dale nomás, dale nomás. Yo soy de Isla de Maipo y la niña no se ahogó con el koya, que a ella le dio un ataque cerebrovascular por un golpe que había tenido el día anterior. Y que no fue resuelto. Exacto, por la mamá. Y también soy apoderada del colegio que tuvo supuestamente bullying cuando patearon al niño en el suelo. Ya, sí lo recuerdo. Ojo con esto, ¿ya? Qué bueno, Lucía, que comenta las dos situaciones. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, chiquillos, es que nosotros tenemos responsabilidad de mando. ¿A qué me refiero con esto? A que si pasa cualquier situación en los colegios, a los primeros que les van a preguntar después de los profes son a ustedes, ¿ya? Porque si hay un accidente, quiero hacerle énfasis en algo. Nosotros no tenemos solamente una responsabilidad vocacional y educativa con los chiquillos, tenemos una responsabilidad legal. Desde el momento que el niño entra al colegio, todo lo que le pase o no le pase al enano es resorte nuestro, ¿ya? Entonces, si el niño se accidenta, al primero que le van a preguntar después del profesor es a ustedes y después, naturalmente, al equipo directivo, ¿ya? Por eso que es tan relevante. No sé, Lucía, si usted iba a decir algo más. Lo que pasó con el niño no fue que otros compañeros lo golpearan, sino que él acostumbraba a tirarse al suelo. Y si uno escuchaba el video detenidamente, el niño de arriba le decía suéltame, y ahí quedó la embarrada con la familia, porque en verdad no fue así. El colegio no salió a dar una declaración clara. Y ahí es responsabilidad, por ejemplo, como usted decía, Lucía, responsabilidad del equipo directivo. Ahí no es responsabilidad de los funcionarios de las declaraciones. Cuando ocurren ese tipo de cosas, es del equipo directivo. El tema es que también el equipo directivo no puede dar una declaración, por supuesto, sin tener una investigación previa. Ahí es donde entran ustedes, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que estar alerta a este tipo de situaciones. Ahora, importante, por favor, anótenlo por ahí. Los colegios no pueden dar medicamento a los estudiantes. Por normativa, no se puede. Ustedes me No se dirán, puede, no se puede. No se puede. solamente, Deme lo solamente indicado por el médico que son los alumnos crónicos, que tienen exacto, indicación, claro, pero tiene que ser una persona encargada. exactamente, Fabiola. Usted lo ha dicho, pero súper preciso. Aunque el apoderado diga, es que al niño le duele la guata. No, 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 no. Por favor, estimados y estimadas, tenerlo en cuenta. Si a un niño le duele la cabeza, si a un niño le duele el estómago,
A lo más uno podrá darle una agüita, pero ni eso, ¿ya? No es recomendable. No se le puede dar medicación a los niños. Primero porque nosotros no sabemos si el niño es alérgico. Ustedes me dirán, sí, pero eso debiera comentar el apoderado. ¿Y qué pasa si el apoderado sabe que el niño es alérgico? Entonces, por favor, nunca jamás le den un medicamento a un niño. Es mejor que si al niño le duele la cabeza, el apoderado se lo lleve, ¿ya? Si le duele la pancita, que se lo lleve para que lo puedan atender en otro lugar. Pero ustedes por ningún motivo le den medicamento. De hecho, cuando yo hacía voluntariado en la Cruz Roja, a los adultos tampoco le podríamos dar medicarlos cuando le dolía la cabeza, aunque le tomáramos la presión y eso, pero legalmente eso nos puede meter en un lío. Exacto. Porque si el niño... Profe, Sí, perdón, dele nomás. disculpe, es que una de las opciones para el dolor de cabeza eh, que se puede hacer es con compresa fría. Las compresas estas como de gel que están en los refri, eso se puede agregar y eso facilita bastante la disminución del dolor de cabeza. O sea, al menos yo lo hacía con los alumnos y las profesoras. Así es. Sí, De hecho, Pues, aprovechar. sí, de hecho a mí Fabiola me sirvió la última vez que me descompensé, porque de hecho yo también me descompensé en un momento en el colegio, y me dieron compresa, y después ya como estaba un poco mareada me dieron una agüita de manzanilla. Y ahí se me anduvo pasando, pero me tuvieron que traer a la casa. O sea, fue como, la verdad es que no me sentía muy bien. Ahora, yo soy adulta, esa es la diferencia, ¿cierto? Pero con los niños chiquillos no es recomendable. Es mejor llamar al apoderado y que se lo lleven. Pero que ustedes se pueden meter en un tema legal, en una lista legal con eso. Entonces, no lo hagan. Aunque quieran hacer el bien, a veces pueden dejar mal la escoba. Entonces, no al lugar, ¿ya? También pueden pasar intoxicaciones. Y ojo con el tema también de los productos que los chiquillos, por ejemplo, utilizan. Si están ocupando, si nosotros vemos a los chicos con actitud sospechosa, también tenemos que estar alerta con eso, ¿ya? Electrocutarse, que es poco probable, pero a veces pasa. Va a depender de qué, del mantenimiento. Por lo tanto, otra sugerencia que les voy a dar. Si ustedes ven problemas de mantenimiento en un colegio, infórmenlo vía correo electrónico. Idealmente al inspector general, que es el que se hace cargo de los temas que son de infraestructura, y naturalmente también, ¿cierto? El comité paritario, sé que también lo tienen, porque a veces el comité paritario actúa más rápido que el colegio. ¿Por qué? Porque es el que, en el fondo, por decirlo de una manera súper informal, hincha las pelotas cuando tienen que resolver el tema de problemas de mantención, porque en el fondo eso afecta la calidad de la productividad y obviamente el bienestar de toda la comunidad en su conjunto, y eso es un asunto del comité paritario, ¿ya? Lo mismo con este punto, chiquillos, con las picaduras. Ojo, si ustedes ven ratones, si ustedes ven arañas, si ustedes ven ciertas termitas, también informarlo. Y como respaldo, como le he dicho desde el día uno de este módulo, todo por correo. Porque si pasa cualquier cosa, ustedes van a tener un respaldo que ustedes lo informaron. ¿Ya? Accidente de tráfico también. Y ojo, una precaución para ustedes, chiquillos. Si ustedes en algún momento tienen que salir del colegio y van a hacer un trámite, aunque sea de 10 minutos, por favor, firmen en el libro de ruta, a la hora que salen, a la hora que llegan. ¿Por qué razón? Quiero ponerlos en un ejemplo súper, es quizá un poco trágico, pero para que esté. Verónica, discúlpeme que la voy a usar de ejemplo aquí. Vamos a suponer que Verónica trabaja conmigo, ¿cierto? En el colegio. Me dice, eh, inspectora Lisset, ¿puedo ir a fumarme un cigarrito? Yo le digo, ya vaya. ¿Tengo que firmar? No, no firme, no se preocupe. Vamos a suponer que justo va saliendo del colegio, pasa por el paso de cero y le atropella un camión. ¿Quién se hace responsable ahí? ¿el colegio? Ya, pero hablemos de lo fríamente legal y feo. ¿Tendría que hacerse Verónica responsable el solamente. colegio? No, Verónica. Verónica. Yo, por el vicio. Una. Y dos, porque no firmó salida. Entonces yo podría como inspectora ser mala y decir, no, pues si ella no salió con mi... Yo no sabía que había salido.
¿Me explico? Entonces, por favor, por un tema de resguardo para ustedes, si van a pedir permiso para salir, respáldense. Respáldense vía correo Y igual también, por ejemplo, un asalto, pues, porque eso como mismo. más. Exactamente, Verónica, lo mismo con el tema de asaltos, porque también ustedes tienen, nosotros tenemos, se supone, seguros, ¿ya? Pero recuerden que también eso de trayecto, cuando tenemos seguro, ¿cierto? Por accidente o trayecto, pero tienen que recordar que eso se da con ciertas condiciones, sobre todo, por ejemplo, si salimos antes de nuestra jornada laboral, por eso tienen que tener respaldo, ¿ya? Ustedes dirán, profe, que exagera, siempre es mejor respaldarse, chiquillos, ¿ya? Porque recuerden que nosotros podemos ser muy amigos de nuestros jefes, pero ante todo son empleadores. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, en estos casos, siempre hacerlo. Y ojo, también en el caso del accidente escolar, tiene que estar designado la persona, la persona que se va a hacer cargo de llevar al chiquillo al hospital, ¿ya? Habitualmente es una persona del equipo directivo, pero si no, se lo pueden pedir a alguno de ustedes, sí, también pueden. Pero también, en el caso de que vayan, tengan que dejar un chiquillo a la posta, por ejemplo, al hospital, también firmar registro de entrada y salida, ¿ya? Y que sea alguien del equipo directivo que llame a la familia, ¿cierto? Le diga, mire, pasó esto, tenemos que dejar al niño allá. Y fijarse en algo también, que ese chiquillo no tenga un seguro especial, ¿ya? Porque a ustedes les va a pasar cuando se matriculan, si a ustedes les preguntan, sé que ustedes tienen una cobertura aparte. ¿Por qué? Porque hay ciertos apoderados que tienen un seguro aparte y que no pueden llevar a los niños a cualquier hospital. Ahora, si es una urgencia, hay que llevarlo al primer hospital que encontremos naturalmente, que esté más cerca, ¿ya? Para que Claro, y estemos después se ahí. deriva. Exactamente, Verónica, y después se deriva por ley de urgencia. Exacto. ¿Estamos claros hasta acá, cierto? Entonces no tengo que fumar. O sea, yo no les digo que no, pero mi sugerencia es que si van a salir a fumar, traten de firmar un registro de entrada y salida, ¿ya? Porque hay una figura que se llama abandono de deberes, por esa razón. Nada más que por eso, ¿ya? Solamente por esas pequeñas precauciones. No, yo no, no soy nadie para prohibirle el vicio a ustedes, así que si quieren fumar, fumen. Yo no fumo en lo Profesora, particular, pero profesora, sí, pero dígame, dígame. igual hay otra circunstancia que no está como bien explícita, porque, por ejemplo, si uno sale, por ejemplo, a ver, los chicos quieren hacer un paseo de curso, no sé, por lo de cuarto, octavo, pero eso generalmente no lo hacen en la semana ni en la jornada de clase, pues. Y entonces ahí, ¿qué pasa? No entiendo esa parte. Cuando son salidas así, el colegio no se hace responsable. No, porque son salidas externas al colegio. Cuando son salidas pedagógicas diferentes, ¿ya? Una salida generalmente de términos de año no son consideradas como salidas pedagógicas, sobre todo si además se hacen fuera del horario. Distinto es, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a los chiquillos al museo. Esa es una salida pedagógica. Por ende, ¿qué es lo que sucede ahí? Qué bueno el punto que tocó, buena pregunta Verónica que hizo. Cuando son salidas pedagógicas, chiquillos, son primero dentro de la semana, ya de la semana laboral, quiere decir lunes a viernes. Segundo lugar, si es que llegase a ser día sábado, ¿cierto? Generalmente son salidas externas al colegio, por lo tanto la coordinan los apoderados y no son responsabilidad del colegio, salvo que estén declaradas en su proyecto educativo institucional. Me refiero con esto a las salidas que hacen los colegios católicos, ya que tienen retiros, por ejemplo, de fin de semana, ¿cierto? Que se llevan a los niños. En esos casos sí, pero ojo, a ustedes les va a pasar como asistentes de aula. Por ningún motivo dejar salir a niños que no tienen autorización firmada y entregada en el colegio. Ustedes me dirán, ¿y por qué, profe, no se puede? Si el niño igual quería ir. ¿Y qué pasa si al niño le pasa algo en esa salida? ¿De quién sería la responsabilidad si el niño sale sin autorización? Usted habla del permiso, esa autorización de los padres, ¿no? Ah, Correcto, exacto. Porque recuerden que cuando los niños salen por salida pedagógica, ellos tienen su seguro escolar activado.
El tema es que si el niño sale sin autorización, en el fondo somos nosotros como colegio los que estamos cometiendo una falta. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los colegios ahora están pesados con la autorización y no los dejan salir. Si no tienen autorización, no salen. Porque en el fondo, nosotros no podemos arriesgarnos a tener un problema legal como entidad, digamos, que da el servicio educativo. De hecho, yo me fijé en una situación ¿Mm? que no la había analizado, que por ejemplo, cuando uno llegaba tarde del liceo, uno llegaba tarde en la enseñanza media, llegaba, cerraba la puerta y tenía que irte para la casa. Y ahora no es así, pues. Ahora el chico si llega tarde lo dejan entrar igual. Exacto. Pero la sugerencia al menos es siempre llamar a las casas, porque esto opera igual, chiquillos, que en el fondo nuestro seguro de trayecto. Si el enano, por ejemplo, ¿cierto? Es asaltado, vamos a suponer que el niño ya se quedó con los amigos, ¿cierto? Se puso a combatiar a una plaza y de repente los asaltaron a todos. Y los chiquillos, digamos, no estaban en el colegio a esa hora. ¿Qué es lo que va a decir el apoderado? ¿Cómo ustedes no se dan cuenta? ¿Y qué pasa con mi niño? Y eso nos puede generar un CAS, digamos, en superintendencia. Entonces, siempre que el niño llegue tarde, las sugerencias, avisarle al apoderado y decirle, ¿sabe que el niño llegó a esta hora recién? ¿Qué pasó? Porque Pero, recuerden que la ¿se cimarra, hace realmente o eso está idealizado? o sea, es lo que debiéramos hacer todos los colegios. Otra cosa es que realmente se haga, ¿ya? Porque también hay un tema de, por ejemplo, con las cimarras, po. ¿Qué pasa si al niño le pasa algo por estar haciendo la cimarra? También va a ser en cierto aspecto, o el apoderado podría alegar una negligencia nuestra, porque evidentemente nadie se dio cuenta que el niño no estaba en el colegio. No sé si me estoy dando a entender. Lo ideal sería avisar, ¿ya? Ahora, evidentemente no todos los colegios lo hacen, pero hay muchos que sí lo hacen cuando faltan los niños. ¿Y para qué? Para evitarse conflictos con los apoderados. Porque en el fondo, si el apoderado se le está diciendo, sabe que su hijo está haciendo recurrentemente la cimarra, la culpa ya no es del colegio, la culpa es del apoderado por no fiscalizar, ¿cierto? Y vulnerar el mismo el derecho a la educación del estudiante. No sé si me estoy dando a entender ahí de mejor manera. Sí, clarito. Entonces, Sí, claro. hay que ser súper cuidadoso, chiquillos, nuestro trato con los apoderados. Por mucha buena onda que haya, cuando el apoderado quiere molestar al colegio por diferentes razones, no va a valer si es de palabra. ¿Ya? Se los digo por experiencia propia. A los apoderados hay que tratar de dejarle todos los avisos por escrito, porque en el fondo, frente a una denuncia de un apoderado, nosotros como colegio tenemos que tener los respaldos. Y en muchos casos, esos respaldos los van a tener que tener ustedes. ¿Cuántas veces se le citó? ¿Quién lo citó? ¿A qué hora citó? ¿Si vino el apoderado? ¿Si no vino? ¿Por qué se le citó? Etcétera. La superintendencia pide todas esas cosas, chiquillos, cuando hay denuncias de apoderado. ¿Ya? Por eso que es tan importante que nos apeguemos en ese sentido a los respaldos escritos. Ahora, otra cosa que ustedes también van a hacer, que es importante que tengamos en cuenta, es esta parte que es de apoyo a la gestión pedagógica. A los que les toque trabajar en sala, van a trabajar con un elemento que se llama la planificación curricular. ¿Qué significa esto, estimados y estimadas? Que todos, o sea, que los procesos educativos habitualmente em, tienen un grado de planificación que es importante. Ahora, ¿por qué es tan importante la planificación de las clases? Primero porque los docentes no entregamos el contenido solamente porque se nos da la gana. Nosotros entregamos contenidos de acuerdo a las directrices que nos da el Ministerio de Educación, ¿ya? Por ende, nosotros habitualmente planificamos, ¿cierto?, en virtud de lo que nos dé el Ministerio de Educación. Aquí les voy a mostrar, de hecho, algunas cosas. Un momento. Les voy a mostrar, de hecho, la página donde están habitualmente los planes y programas del Ministerio. Planes y programas Mineduc. Aquí les voy a mostrar algunas cositas. Aquí está. De hecho, si ustedes, por ejemplo, miran esta paginita que les voy a compartir ahora, se van a dar cuenta que aquí están, en currículum nacional, de hecho aquí están todos los programas de estudio. ¿Qué es lo que traen los programas? Los programas traen varias cosas. Primero, contenidos mínimos que hay que pasar.
¿Ya? Cuando me refiero a contenido, a todos los temas que nosotros por asignatura tenemos que ver en el año. También los objetivos, entendiendo, ¿cierto?, lo que se espera lograr de nuestros estudiantes. Las habilidades, es decir, que es lo que nosotros queremos, ¿cierto?, que ellos desarrollen de forma integral, y también las actitudes. Por ejemplo, ¿cierto? En historia, nosotros esperamos desarrollar estudiantes con un sentido, ¿cierto?, de valoración, por ejemplo, por la democracia. Esperamos tener estudiantes que tengan un sentido crítico, ¿cierto? Que puedan entender por qué somos lo que somos ahora, a partir, ¿cierto?, de todos los estudios del pasado. Y eh, las unidades, ¿cierto?, de estudio que tiene cada programa. Ustedes aquí, chiquillos y chiquillas, encuentran todo. Miren, si ustedes se fijan, aquí están todos los programas. Por educación general, es decir, entiéndase, primero y segundo, o sea, desde primero básico, ¿cierto? Hasta, bueno, desde la cuna en realidad, hasta octavo básico. Después se van al programa, ¿cierto?, de formación general, que es primero y segundo medio. Ojo con esto, ¿ah? También si están con formación, digamos, de colegio científico humanista, se habla de una formación diferenciada en tercero y cuarto medio. Los que tienen hijos más grandes sabrán que los chiquillos tienen electivos. Estos son los electivos, los que están en tercero y cuarto medio. Ahora, si están en un colegio TP o técnico profesional, ¿cierto? En tercero y cuarto medio tienen las áreas de especialidad, que habitualmente son todas estas que ustedes encuentran aquí. Ustedes se fijan, hay un montón de especialidades. ¿Hay alguno de ustedes que trabaje en un colegio técnico o tenga a su hijo en un colegio técnico? Yo, Ya, técnico profesional. ya. Los TP Y tienen un... premilitar igual. En el Ah, lado humanista, TP y premilitar. gracias, Pablo, por el alcance, porque me permitirá explicarles algo. Cuando los colegios tienen formación humanístico-científica y TP en el mismo colegio, se llaman colegios polivalentes. Polivalentes. Me refiero con colegios o liceos polivalentes. Depende si es habitualmente colegio o liceo. Pero, ¿por qué es importante? Porque tienen formación HC, humanístico-científica, y TP en su establecimiento. ¿Ah? ¿Por qué es importante esto? Porque en el fondo el colegio les da las dos opciones a los estudiantes. Hay muchos otros colegios, por ejemplo, como el que yo trabajo, que tienen solamente modalidad humanístico-científica y otros que tienen solo modalidad TP. ¿Ya? Para que estemos ahí más o menos claros. Pablo, cuénteme. Consulta, y cuando tiene esas dos, más una premilitar, en este caso, ¿cómo se le llama? Tam- ¿Polivalente igual? sí, también es polivalente. Sí, porque ofrece, digamos, en el fondo, más de una modalidad educativa a los chiquillos. Ahora, también hay otros colegios que tienen educación artística, ¿ya? Y que ellos solamente se especializan, ¿cierto?, en desarrollar especialidades que son del área ya más vinculada con las artes. Ahora, Profesora, sí, cuéntame, Verónica. mi hijo está en primero medio y él tuvo que elegir si quería música o arte, pero está en primero medio. Lo que pasa es que eso se da para una formación más específica en algunas áreas, pero la formación diferenciada propiamente tal es la que está en las bases curriculares de tercer y cuarto medio. La electividad que se hace en artes y música se hace para poder desarrollar los primeros intereses de los estudiantes, pero en estricto rigor no son como tal electividad, ¿ya? Son optativos. Lo mismo pasa con religión. En los colegios que tienen religión, ¿cierto? También se les da a los chiquillos la posibilidad de tomar religión o tomar un taller optativo de religión, que puede ser lenguaje, puede ser arte, depende de lo que tenga el colegio, ¿ya? No sé si haya claro un poco la duda, Claro. Sí, también. pero en esta linda paginita ustedes van a encontrar todos los programas de estudio. Ahora, yo les voy a mostrar un bonito ejemplo de un programa de estudio. Vamos a ver el de octavo. Ya. ¿Qué es lo que sale en el octavo, cierto? En octavo a nosotros nos van a mostrar el programa, con este sector que nosotros trabajamos habitualmente, para que ustedes más o menos se hagan la idea. Si yo pincho aquí, ¿cierto? Me va a salir el curso, me va a salir el nivel. Aquí estamos viendo historia octavo básico.
Y, ¿cierto? ¿Por qué es importante que lo miremos? Porque aquí salen, nos da todo el marco curricular, los decretos que están asociados a los programas, ¿cierto? Y nos da también esta parte que les decía. Nos da las unidades del programa, que aquí yo me puedo hacer una idea más o menos de lo que yo tengo que estudiar, o que van a ver los chiquillos que hacen clase en octavo, o que tienen clase, digamos, de octavo básico. Y después nos da esto que les voy a mostrar ahora. Una presentación, ¿cierto? Cosas básicas y ciertas orientaciones, ¿cierto? Y lo que les voy a mostrar es esta cosita que está por aquí. A ver, voy a avanzar un poquito más. Esto es para acá voy. Aquí nos da unas orientaciones secundarias y aquí está. Estas son, chiquillos, las actitudes, de acuerdo con las dimensiones que se quieren lograr. Porque lo que busca el currículum chileno, ¿cierto?, es que nosotros tengamos un estudiante que tenga diferentes dimensiones actitudinales, que están relacionados con el tipo de ciudadano que el modelo quiere. ¿Ya? Por ejemplo, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas. Está en un marco de un Estado democrático, ¿cierto?, como el que tenemos nosotros. Desarrollar actitudes favorables a la protección del medio ambiente, entendiendo, ¿cierto?, que los estudiantes que hoy están en el colegio, ¿cierto?, están viviendo fenómenos como el cambio climático y el calentamiento global. Respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica, entendiendo que nosotros vivimos en una sociedad que es diversa. ¿Ya? Entonces, aquí nos dan las actitudes según la dimensión, nos da, ¿cierto?, también los contenidos y nos da las actividades. Ojo que son actividades sugeridas. Yo como profesor puedo tomarlas y ustedes también como personas que trabajan en la sala pueden tomarlas. ¿Es obligatorio que lo hagan? No. ¿Es obligatorio que trabajen los contenidos del programa? Sí. Las actividades no, los contenidos sí. ¿Ya? Eso para que estén también más o menos claros. Así están estructurados todos los programas de estudio. Según el área que ustedes escojan para revisar, van a encontrar. ¿Ya? Esa es una mirada bastante general para que ustedes más o menos sepan con qué se van a encontrar. Ahora, ¿quién tiene que ayudarlos a ustedes a trabajar el programa? Evidentemente, el profe que está a cargo. Pablo, cuénteme. Consulta, ¿nosotros tenemos que ingresar con alguna clave o de acceso común? No, es de acceso común. De hecho, después de la clase, les voy a dejar esa página. Y también después, al finalizar la clase, les voy a dar los tips por si quieren bajar los libros de estudio. Ok, gracias. Porque también a veces ustedes necesitan bajar, por ejemplo, un texto en digital y lo pueden bajar en los textos del Mineduc, para que sepan ustedes. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando planifico, chiquillos? Primero, diversidad de niveles de aprendizaje. Yo tengo que tener súper claro, y ustedes también, que no tenemos un curso ideal. ¿Ya? Y si bien es difícil atender a la diversidad en la sala, entendiendo que los cursos en su mayoría son de 40, 45 estudiantes, nosotros tenemos que tener súper en cuenta que hay niveles de aprendizaje que son diferenciados, que tenemos chicos, ¿cierto?, que van a aprender rápido y a otros que les cuesta un poco más. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. De hecho, en muchos casos, si ustedes entran a sala, les va a tocar trabajar con niños que tengan que darle un apoyo más especializado, porque sus ritmos de aprendizaje son un poco más descendidos. ¿Ya? El tiempo real con el que se cuenta. Nosotros tenemos que entender, chiquillos, que si bien nosotros tenemos, por ejemplo, en historia, solamente voy a poner un ejemplo, tenemos 4 horas de clase a la semana, esas 4 horas de clase son tiempo pedagógico y la hora pedagógica son de 45 minutos. Por lo tanto, quiero que se pongan a pensar en lo siguiente. A la semana, ¿cuántos, cuántos minutos realmente tiene la asignatura de historia si son 4 horas pedagógicas? ¿30, 20? ¿30 o 20? Mm, no, es un poquito poco, la verdad. Si son 45 minutos y tenemos 4 horas a la semana, ¿cuántas tenemos? ¿Se rinden? 3. Tenemos 3 horas cronológicas en total.
Y Ah, ojo, pero es que yo decía por clase. tenemos de hecho, en estricto rigor, 2 horas pedagógicas por clase, es decir, tenemos 1 hora y media. Pero quiero que empiecen a hacer lo siguiente. Ya vamos a hacer el descuento para que ustedes se den cuenta de la dinámica de la sala. Por ejemplo, en que los niños entren, en que se ordenen para saludar y en que logremos saludarlos. ¿Cuánto tiempo ya perdemos? En promedio. ¿Cuánto perdemos? 20, Ya, perdemos 15. entre 10, 20 minutos, 15, ¿cierto? Ya. Teníamos 90 minutos. Por lo tanto, reducimos al tiro. Nos quedan, ¿cierto? En estricto rigor, nos quedan 170, no, nos quedan 75 minutos, 1 hora y cuarto. Ya. En que nosotros instalemos las cosas, el data, ¿cierto? Emprenderlo ya. 10 minutos más. O sea, nos queda 1 hora. ¿Ya? Entonces, Pero es que esa hora igual es como manejable porque esa hora tiene que pasar la lista, entre hacerlos callar, las preguntas. exacto. ¿Se dan cuenta por qué la normalización es importante o no? Porque en la medida que tenemos hábitos con los chiquillos, ese tiempo se va reduciendo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué se los digo? Porque una parte de la planificación es esta, el tiempo real con el que se cuenta. Yo tengo claro que aunque en el papel tenga 1 hora y media, no la voy a tener en la realidad, ¿ya? Porque también nuestros chiquillos están pasando por cambios hormonales, ¿cierto? De personalidad. Hay clases que llegan más acelerados, otras que llegan menos acelerados. Entonces, ojo, también hay que tener en cuenta eso. Lo mismo ustedes con los más chiquititos. Entonces, también hay un asunto ahí menor, ¿ya? También ir probando prácticas pedagógicas. Porque, ojo, estimados, no todas las prácticas son exitosas en todos los cursos. Lo que me funciona en el segundo A no me va a funcionar en el segundo B o en el segundo C, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay cursos que son más afines a la asignatura y otros cursos que no les gusta la asignatura, po. Lo mismo si no se llevan bien con el profesor, también es un punto a considerar. Y además los recursos para el aprendizaje disponibles. Ojo con eso. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era pequeñita, al menos tuve clases con pizarra y tiza. ¿Alcanzaron a tenerla? Sí, Por pizarro supuesto. y tiza. Ahí sí que era jugar con la didáctica. Y el castigo era limpiar el borrador. Exacto, que estaba más encima lleno de polvo y uno se llegaba a ahogar ahí revisándolo. Ojo, ¿por qué lo digo? Porque nuestras realidades de trabajo son diferentes. Y nos puede pasar que hayan colegios que solo tengan plumón y pizarra. Y hay que ideárselas para trabajar con esos chiquillos, ¿no? Y nos pasa tanto a ustedes como asistentes de aula y nos pasa a nosotros como profes que a veces nos adaptan. El tema es que a veces tenemos que considerar que tenemos solo plumón y pizarra. Y a veces tenemos los libros, ¿cierto?, de asignatura de los chiquillos. Y con eso algo se puede hacer. Y hay que también planificar en función de los recursos que tenemos disponibles. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá, cierto? ¿Me siguen hasta aquí, chiquillos? Sí. Ya, Sí. súper. Ahora, ojo, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Con esto voy a cerrar antes del break. Primero, nosotros tenemos que explicarle a los chiquillos qué es lo que queremos que aprendan. Ojo, siempre hay que explicarles qué es lo que buscamos que aprendan. Los chiquillos tienen que tratar de entender por qué lo están aprendiendo y de qué les va a servir. Porque nos va a pasar con niños que nos van a decir, profe, ¿y por qué tengo que aprender matemática? ¿Y por qué tengo que aprender historia? ¿Y a mí de qué me sirve? Porque además recuerden que nosotros estamos compitiendo con el mundo actual, con las tecnologías. Por lo tanto, a veces el niño se va a sentir más tentado, ¿cierto?, de aprender por video que lo que estamos nosotros hablando en la sala. Entonces, esa es una lucha que tenemos que dar y que ustedes también van a tener que dar. Ahora, si ustedes van a trabajar probablemente con cursos más chiquititos si están en sala. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia a favor que tienen los niños? Que todavía se sorprenden. A los niños chicos todavía no los puede sorprender. Entonces, también hay que aprovechar, ¿ya? Ojo, también, ¿cierto?, definir qué tipo de actividades vamos a ocupar. Y ojo también, a partir de las actividades y de cómo yo vea el curso, tengo que definir las evaluaciones que voy a aplicar, ¿ya? Porque la evaluación, ¿por qué es importante, chiquillos?
porque en el fondo nos permite saber qué cosas están logrando nuestros estudiantes, más allá de la calificación. Estoy hablando en general de qué áreas de todo lo que nosotros vimos los chiquillos manejan más y cuáles manejan menos. Y todo eso tiene que estar incorporado en la planificación, ya para que ustedes más o menos sepan. Hasta aquí, ¿vamos bien, estimados y estimadas? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, según mi reloj, son las 19:50. Por ende, hoy día sí vamos a salir a la hora que tenía yo más o menos planificado, que saliéramos a recreo. Por lo tanto, volvemos, chiquillos, a las 8:05 para poder continuar con esta parte. ¿Ya? Así que vayan a tomar una bebidita, un tecito, un juguito, lo que quieran, y nos vemos en 15 minutos más. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Ya, ya, chiquillos, de vuelta. Entonces, vamos a retomar sobre algunas cosas, ¿cierto? Que estábamos hablando de la planificación. Ojo con lo que les voy a mencionar, que fue lo último que me faltó delante cuando estábamos hablando de esto. Em, Respecto a la planificación, habitualmente hay tres formatos de planificación que hacen mis colegas, digamos, docentes. Planificación anual, es decir, un esquema, ¿cierto?, general de las cosas que se van a hacer en el año, los temas que se van a tratar y las formas de evaluar. Planificación de la unidad, ¿ya? Eso se planifica habitualmente según el orden del programa o según el orden del profesor que considere pertinente, o a veces algunos colegas lo hacen según el libro de asignatura, ¿ya? Pero se planifica según las unidades. Y que ha sido un punto sumamente polémico lo que les voy a decir, es la planificación de clase a clase, ¿ya? Que ojo, si bien existe un documento donde en la cual se sugiere que no debiera hacerse clase a clase, igual hay colegios que, digamos, eh, catetean a los profes con eso. Ahora, ¿de qué depende? De cada colegio, ciertamente, ¿ya? No todos los colegios se planifica clase a clase. Sí, como veíamos en la parte, ¿cierto?, que era más administrativa, sí, en cada clase tiene que quedar registro del tema, del objetivo y de la actividad que se vio, que eso se escribe habitualmente en el leccionario que tiene cada libro de clase, ¿ya? Ahora, en los últimos años, ¿cierto?, se ha dado énfasis más que nada a lo que se busca que el chico aprenda o el estudiante aprenda más en cuanto a habilidades, ¿ya?, y contenido. Por lo tanto, en el último tiempo se han reformulado todos los programas de estudio y se han creado para eso las llamadas bases curriculares, que son, cierto, la serie de contenidos según área que los estudiantes, o según asignatura más bien dicho, que los estudiantes deben aprender de acuerdo con cada una de las etapas del ciclo escolar. Ahora, están organizados, ¿cierto?, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje por curso de asignatura y aprendizajes transversales, es decir, lo que se espera que el niño, ¿cierto?, aprenda a lo largo de toda la educación básica y de toda la educación media en términos bastante generales. Ay, perdón, me pasé un poquito con el... Ahora, ¿a qué se refieren los objetivos de aprendizaje transversales, estimados y estimadas? Dice relación con el desarrollo personal y actitudinal de los estudiantes. Es decir, qué nosotros queremos que sean nuestros estudiantes en cuanto a características, ¿cierto?, valóricas, eh, digamos, socioafectivas y, por supuesto, también a nivel personal. Ya, por ejemplo, si queremos niños que tengan capacidad, ¿cierto?, de respetar los turnos, si tenemos niños que sean capaces de respetar, ¿cierto?, la diversidad, por ejemplo, si tenemos niños que sean capaces de respetar, ¿cierto?, también, por ejemplo, em, autoridades, institucionalidades, por ejemplo, etcétera. Y luego tenemos, ¿cierto?, los objetivos específicos de cada curso y asignatura, que son los llamados objetivos de aprendizaje, y que buscan, ¿cierto?, que el estudiante maneje ciertas características propias de cada asignatura. Por ejemplo, en historia, ¿cierto?, en media,
en primer y segundo medio se interesa mucho que el estudiante maneje los contenidos y procesos que ocurrieron tanto los siglos XIX como el siglo XX en Europa y en Chile. En términos concretos, el estudiante debiese manejar lo que ocurre, ¿cierto?, desde la independencia de Chile en primero medio hasta lo que ocurre con el retorno a la democracia a fines del segundo medio. Y en el caso de Europa, se debiera más o menos saber qué es lo que pasa con las revoluciones iniciales del siglo XIX hasta la caída del bloque soviético a fines del segundo medio también. Ahora, además de los contenidos y de los temas que tienen que ver los chiquillos, también están las habilidades. ¿A qué se refiere con las habilidades, chiquillos? A las capacidades que tienen los estudiantes para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, habilidad de interpretar gráfico, por ejemplo, habilidad, ¿cierto?, de extraer información de texto, habilidad de poder comparar ciertos periodos históricos, por ejemplo, o de situarse temporalmente en una etapa, etcétera. Conocimientos, es decir, temas específicos, por ejemplo. Si ya a ustedes les pregunto, por ejemplo, aquí, ¿qué es la inflación? ¿Qué me dirían ustedes? Subir de peso. Mm, Ya, yo no precisé bien. Inflación en términos económicos. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la inflación? ¿O a qué se le llama inflación? El alza que tienen los productos. Exacto, Precios de las cosas. exacto. O sea, cuando nosotros tendemos a inflación, ¿cierto?, como el alza en el valor de bienes y servicios. Eso es lo que debiera saber un niño de primero medio en historia, porque ellos tienen una unidad que se llama economía. Ustedes me dirán, ¿y eso tenía que saberlo? Sí, pero eso es parte del conocimiento puro y duro, ¿no? Pero son contenidos que ellos tenían que saber. Ahora, otra cosa son las actitudes, porque recuerden que nosotros, aparte de formar estudiantes, ¿cierto?, en los que son los contenidos, también tenemos que formar seres que tengan capacidad de poder reflexionar, dialogar, respetar, ¿cierto?, compartir, y eso tiene que ver con el tema de las actitudes. Por ejemplo, una de las actitudes que más énfasis le dan los programas de estudio actualmente es el trabajo en equipo. Por eso actualmente, si ustedes se fijan en los colegios, hay tantas actividades que propenden a eso, porque en el fondo se busca que tengamos estudiantes que sean capaces de trabajar en comunidad o de trabajar de forma, ¿cierto?, colaborativa. Ahora, las actitudes están también vinculadas a los objetivos transversales. Algo iba a decir, parece, Verónica, que la alcancé a interrumpir. Sí, no, sí, yo interrumpo nomás. más. A mí me llamó la atención que ahora algunas evaluaciones anuales, que son una o dos parece, Ujú. es una evaluación grupal. Por ejemplo, una prueba la tiene que hacer de a 4 o de a 5. Sí, de hecho, los colegios se puede. Ahora, ojo con eso. ¿Por qué se puede? Porque actualmente, y esto nos vamos a salir un poco quizás del contenido más duro de esto, ustedes tienen que saber que los colegios se rigen por el decreto 67. ¿Ya? Este decreto 67, que yo les sugeriría incluso como apoderado que lo leyeran en algún momento, tiene un cambio y supone un cambio súper fuerte en la manera de evaluar. ¿Por qué razón? Porque elimina la repitencia automática. ¿Ya? Ojo, elimina la repitencia automática. ¿A qué me refiero con esto? Para que les quede más o menos claro. Cuando nosotros, ¿cierto?, estudiábamos, nosotros sabíamos, por ejemplo, que con un promedio rojo teníamos que tener un 4,5 general. Si teníamos 4,4, ¿cierto?, el estudiante repetía. Lo mismo pasaba, ¿cierto?, si teníamos dos promedios rojos y teníamos un promedio general de 5. ¿Qué pasa ahora? Esa repitencia automática, como nos pasaba a nosotros por factores numéricos, ahora no existe. Pero cuidado, ¿el estudiante puede repetir? Sí, puede repetir igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí, otra vez, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Para poder hacer repetir un estudiante, dice el reglamento, en este decreto, el colegio tiene que tener las evidencias de que se trató de hacer un trabajo de aprendizaje continuado con el estudiante y que en el fondo, pese a todo eso, el estudiante no logró adquirir aprendizajes esenciales. O sea, ustedes me dirán, ¿puede repetir igual? Sí.
Ahora, ¿cuáles son las evidencias de nuestro trabajo? Las pruebas, las planificaciones. Si el niño, por ejemplo, era parte del programa del proyecto de integración escolar, tener los instrumentos, ¿cierto?, que se le aplicaron al niño. ¿Dónde entran ustedes en esta jugada? Citaciones al apoderado. ¿Se le llamó al apoderado? ¿Cuántas veces vino? ¿Estuvo? ¿Firmó acuerdo? Entonces, esas cosas son las que se contemplan para decidir la promoción o la repitencia de un niño. Creo, Fabiola, que usted había abierto el micrófono. Dele nomás. Sí, no, le iba a consultar, Ujú. ¿puede repetir asistencia, inasistencia? Sí, también, también. De hecho, No justificada, sí, ¿cierto? O sea, exacta, sin certificado médico. correcto, correctísimo, Fabiola. De hecho, el decreto no elimina tampoco la causal de repitencia por asistencia. Por lo tanto, un niño que tiene menos del 85%, y ahí es donde entramos nosotros como equipo de inspectoría, aquí para que lo tengan en cuenta. Por eso es importante, chiquillos, avisar al apoderado cuando está pasando ese tipo de situaciones. Porque en el fondo, si el niño falta porque se queda dormido todos los días y llega todos los días tarde, ¿cierto? Ese niño va a repetir por asistencia. Pero ¿dónde tenemos que tener el respaldo nosotros en el colegio? En los archivos, pues, donde cuando lo citamos. ¿Qué acuerdos tomó la señora? ¿Tenía compromiso de asistencia? ¿Qué pasaba con ese niño? ¿No? Lo citó el profe jefe, lo citaron tu UTP, lo citó el inspector. Entonces, ese respaldo es lo que a nosotros a final de año nos permite decir, saben que este niño tiene un problema endémico, el apoderado no se hace responsable, por lo tanto lo vamos a dejar repitiendo. Profesora, ¿Sí? pero ¿qué Dígame. pasa en lo legal? Si tenemos nosotros la evidencia del trabajo pedagógico y no hay un compromiso del apoderado, se puede dejar repitiendo al estudiante, ¿ya? Y aunque el apoderado, o sea, el apoderado puede apelar, siempre puede apelar, pero si el colegio tiene el respaldo pedagógico y tiene la evidencia del trabajo que se hizo, lo puede dejar repitiendo perfectamente, sin problema, ¿ya? Aunque el apoderado patalee y que diga que no se puede, el mismo decreto dice, porque quienes toman la decisión, ojo con esto, la decisión la toma habitualmente UTP, profesor jefe, profesores, digamos, de la sala. Y también, por supuesto, junto al equipo directivo. Ahí es donde ustedes entran, porque evidentemente ustedes suministran la información si el niño vino, si el apoderado vino, ¿cierto? Si el niño llegaba tarde, si se habló con el apoderado, cuál era la situación que tenía, etcétera. Por eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Hasta acá, ¿vamos bien, estimados y estimadas? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta todos estos factores? Porque la planificación tiene que verse con las asignaturas obligatorias que tenemos nosotros. Aquí hay que recordar que el tiempo de la educación en total, si consideramos pre-kinder, ¿cierto? Tenemos alrededor de entre 12 y hasta 14 años de formación, ¿ya? Tenemos cierto nivel preescolar o parvulario, donde está pre-kinder y kinder. Tenemos el nivel de educación básica, ¿cierto? Que va de primero a octavo. Y educación media, que va de primero a cuarto medio, ¿ya? Ahora, obviamente, Yo quería hacer cada... una Sí, consulta dele nomás. a Pablo, parece. Pablo, el que trabaja en un colegio militar. Dele nomás. Ustedes Don Colegio tienen Militar, don Héctor, me parece. No, es don Héctor. Don Héctor. ¿sí? Sí, es don Héctor. Parece que ese colegio, para como tienen esa modalidad polivalente, es un quinto año más, o esos son los técnicos. Perdón, Que, profesora, nosotros somos científicos humanistas. Ellos están de quinto básico a cuarto medio. ujú, Eh, Ellos se rigen, primero que todo, por las directrices del Ministerio de Educación y después de la Dirección General de Movilización, que tiene a cargo la fiscalización de este tipo de colegios. O sea, acá nosotros no tenemos, no es un reformatorio, no es... muchos lo miran como castigo, pero no es así porque hay familias de tradición, el colegio tiene 53 años, y hay familias, hay gente que ha llegado a los más altos rangos de las Fuerzas Armadas, otros son abogados, estudiantes, profesionales, pero nos regimos por eso. Y los niños tienen doble esfuerzo, porque
el tema del Ministerio de Educación es igual que para todo el resto de los colegios. La profesora, pucha, usted sabe que están entrando las pruebas solemnes, los cuartos terminando, colocando nota, que la gala, que todo. Entonces, para nosotros, para nuestros niños, es súper sacrificado el colegio. Aparte que es un tema premilitar, la disciplina nos ayuda mucho, pero es científico humanista. Ya, entiendo. Claro, y ojo que el quinto medio técnicamente ya prácticamente no se da, porque ahora se supone que los años de profundización son dos solamente, y el último año que es el año de la práctica profesional que tienen los chicos de TP, ¿ya? Al menos lo que yo estuve y trabajé de hecho 7 años en un colegio polivalente, entonces ellos tenían solamente el último año para poder, digamos, hacer la práctica, pero eso era después del colegio. Ahora, ¿cuáles son las asignaturas de formación general? Lenguaje y comunicación. En el caso que tengan alta densidad de población indígena, hasta lengua indígena, que en el caso, por ejemplo, del norte, idioma extranjero, ¿ya? A partir del quinto básico es obligatorio el inglés, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales, artes visuales, música, que ahí se hace un proceso de optatividad entre ellos dos, ¿cierto? Educación física y salud, tecnología, orientación y religión. Ojo con esto, de todas estas asignaturas, todas influyen en el promedio, menos religión. ¿Por qué religión? Porque religión no se evalúa con nota, sino que ellos asignan ciertos desempeños, que está en el I, ¿cierto? Que es insatisfactorio, el S es satisfactorio, el B, ¿cierto? Es bueno, y el MB, que es muy bueno, ¿ya? Pero religión no influye en el promedio. Ahora, si usted lo tiene, eso sí, al niño o niña en un colegio católico, en el colegio sí, igual lo pueden catetear porque en el fondo eso es parte del proyecto educativo, ¿cierto? Pero no lo van a dejar repitiendo si tiene rojo religión. Eso para que esté más o menos clarito. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá, Profesora, chiquillos? Sí, dígame. mire, yo tengo la experiencia, los últimos 5 años los trabajé en Chiloé y ahí como en el punto 2 dice lengua indígena, de hecho a mi hijo no le hacían inglés como ramo, le hacían un taller de inglés y a él le hacían en la lengua indígena Huillich, porque allá en Chiloé no hay mapuche y claro, cuando llegó acá llegó un poquito perdido, pero sí eso tiene toda la razón, en la zona extrema se privilegia el tema de la población indígena. Exacto, porque en el fondo lo que se busca, Héctor, es la valoración cultural de las etnias. En el norte pasa con los aymara, en Temuco tengo entendido que también hay un proyecto intercultural con los mapuches, en la zona de Chiloé está con el tema huilliche, ¿cierto? En el sur, en el extremo sur no recuerdo si también tienen tema con los gones y los yaganes, no recuerdo exactamente en este momento, pero también lo tienen. Entonces, eso se hace y se permite desde el ministerio para poder preservar, chiquillos, la lengua autóctona de estas comunidades. Porque ustedes tienen que pensar que estas comunidades no tienen el lenguaje escrito como el español, ellos tienen lenguaje oral. Por eso es tan importante para estas culturas esto preservarse, ¿ya? Ahí la cuestión un poco sobre esto. No sé si hasta acá vamos bien, estimados y estimadas. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ojo con lo que les voy a mencionar. La asignatura, ¿cierto? Es habitualmente el conjunto de saberes, experiencias y habilidades relacionados con una o con más disciplinas determinadas, ¿ya? Y que buscan, digamos, estar agrupadas en el currículum para que los niños puedan aprender. Por ejemplo, en el caso de historia, ¿cierto? La asignatura de historia se llama Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque nosotros en historia enseñamos historia, sí, también vemos geografía y tenemos otras disciplinas. Economía, por ejemplo. También nosotros vemos formación ciudadana, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque a los niños les damos una perspectiva que sea multidisciplinar. Ahora, las asignaturas troncales o prioritarias, chiquillos, para que ustedes sepan, son lenguaje y matemática. Por lo mismo, son las que tienen más horas dentro del programa de estudio, ¿ya? De primero a cuarto básico, el lenguaje tiene 6 horas, para que ustedes más o menos se hagan la idea, ¿ya? Y matemática tienen que tener 5 horas pedagógicas semanales entre primero básico a sexto básico. Por eso el resto de las asignaturas también tienen menos horas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, artes y músicas tienen 2 horas a la semana, historia tiene 4 horas a la semana. Y obviamente en virtud de eso, ¿cierto? También nosotros vamos teniendo que ajustar nuestra planificación. Ahora,
También los colegios tienen, y esto es importante que lo sepan, tienen dentro del ajuste que el ministerio les permite, las llamadas horas de libre disposición. ¿Qué significa esto? Que los colegios con jornada escolar completa tienen que tener un 30% de tiempo para disponer libremente. ¿Qué significa esto? Que pueden poner talleres, que pueden poner optativos en paralelo, por ejemplo, al curso de religión, o pueden colocar una asignatura de acuerdo a su proyecto educativo. Por ejemplo, en el colegio que yo trabajaba, estaba virtudes. Yo trabajé en un colegio católico 7 años. Entonces, aparte de religión, ellos tenían virtudes, que era como una parte más ética, valórica, que la hacían de hecho las monjas del colegio, para que se hagan más o menos una idea del enfoque que tenía. Ahora, en el colegio que trabajo actualmente tienen optativo de religión, que es un optativo que trabaja, por ejemplo, algo de filosofía, literatura, cine, por ejemplo, también. Entonces, para que tengan más o menos este tema. Ahora, em, si los colegios no quieren poner programas propios, sino que quieren ajustarse a toda la gama que tiene el Ministerio de Educación, igual tienen un 15% de la jornada, que son alrededor de 6 horas pedagógicas para poner también un taller o uno o dos talleres. Ahora, ¿qué hacen los colegios en estos casos? Ponen talleres de reforzamiento, SIMSE, PAES, según la necesidad que ellos vean que sea más conveniente a su interés, obviamente. ¿Ya? Y como les decía, los objetivos de aprendizaje transversales tienen que ver con metas generales que están vinculadas a las actitudes, al desarrollo intelectual, al desarrollo moral de los estudiantes. ¿Ya? Ahora, se supone que los objetivos de trabajo transversal, chiquillos, no son solamente en las clases, sino que también en los recreos y en las fiestas escolares. Por eso los colegios tienen los llamados días temáticos. ¿Les ha tocado como apoderado estar en los días temáticos? A mí no, pero lo he escuchado, sí. ¿Algunos de los apoderados que son apoderados aquí tendrán experiencias de pasar de estar colaborando en un día temático? ¿El de las fiestas patrias también es uno temático? Sí, pues, el de las fiestas patrias, por ejemplo. De la cultura también, de la cultura y todo eso. Exacto, el día, por ejemplo, de los El pueblos libro, originarios, el de día la del lectura. libro. Eso, Exacto. de los, Ojo, el aniversario del colegio también es un día temático. El día del inglés, por ejemplo, de las artes, las ferias científicas. ¿Por qué eso también es parte del trabajo transversal? Porque ahí los chiquillos sacan otras habilidades, pues chiquillos, la creatividad, el trabajo en equipo, la organización. ¿Ya? Héctor, cuénteme. Profesora, disculpe, ¿Sí? necesito hacer una consulta. Dele nomás. Ahora que tocamos el tema de los cuartos medios, de los octavos que están en su licenciatura, eh, ¿a ellos les pueden negar dicho trámite por algún tema de deuda u otra situación? No. Si es por conducta, Héctor, sí. Sí. Si hay un hecho que grave y que produzca, digamos, un daño a la comunidad escolar, sí, se le puede negar, pero por deudas no. Uh-uh. De hecho, ni por deudas ni por embarazo. Uh-uh. No me digan que están ahí con práctica, con artimañas ahí en... No sé si, bueno, don Pablo dice que su colegio es particular, o sea, de una municipalidad, pero yo he escuchado varios comentarios en colegios particulares subvencionados que pasa eso. Claro, hay que ver el tema económico como está hoy en día, pero el derecho a la educación es un derecho constitucional. Sí es. De hecho, les cuento una situación que pasó en el colegio. Em, Están en el colegio en pleno debate en este momento, porque unos niños pusieron, no sé si ustedes se acuerdan cuando quedó la escoba con el INBA, en esa semana que quedó la escoba, ¿cierto? Con esta explosión que hubo en el INBA, con un montón de niños heridos. Resulta que en el colegio que yo trabajo, en el día de hecho que yo estaba con permiso administrativo, hubo una bomba de ruido y la pusieron niños de cuarto medio. ¿No? ¿Y qué es lo que sucedió? Que el colegio está en debate, que probablemente se le va a notificar a los apoderados la próxima semana de que esos muchachos van a quedar sin licenciatura. ¿Por qué razón? Porque la bomba de ruido, ustedes comprenderán, generó descompensación en los estudiantes que son TEA.
Ustedes dirán, ¿los apoderados estaban molestos? ¿Los chiquillos estaban molestos? Sí, pero es una acción, poner una bomba de ruido es una acción grave porque en el fondo puede provocar una descompensación en los compañeros. Y eso es lo que ellos no tuvieron en cuenta. Claro, alteró la comunidad. El funcionamiento del colegio. Y de hecho se había hablado incluso de aula segura, pero en realidad en cuarto medio, estando a un mes, digamos, no sería, digamos, una medida que fuera efectiva. Entonces se está debatiendo, y falta la decisión final, obviamente, del director, de notificar, digamos, a los apoderados sobre la pérdida de la licenciatura. A los chicos se les va a dejar ir hasta el último día, pero van a quedar sin su ceremonia de licenciatura por esta actividad. Pero solamente la ceremonia, pero se gradúan igual. Se gradúan igual, pero el diploma se les entrega en la oficina, digamos, de inspectoría. Nada Eso más. tiene que ser informado a la superintendencia, a la provincial de educación. Tiene que ser informado a la DEPROF con el detalle y con el toma conocimiento de los apoderados. Sí, con eso, para que sepa más o menos el tema. Alguien levantó la mano, recién. Creo que fue usted, Fabiola, ¿o no? Hola, Fabiola, sí. Ya, Profe, es que cuénteme. también ese asunto de la bomba de ruido igual puede afectar a los docentes, porque hay docentes que tienen problemas, patología de diferentes índoles, cardíaca, crisis de pánico y diferentes índoles. Entonces, en general, y a toda la comunidad educativa, como dice usted. Exacto. Entonces, Fabiola, de hecho, en el colegio plantearon la idea de aula segura, pero después conversando con los mismos profesores también, para tomar también un acuerdo general, se decidió el tema de dejarlos sin licenciatura. ¿Ya? Porque en realidad sacarlos y expulsarlos a esta Está altura bien. con una aula segura, con 3 semanas de clase que les queda, es una medida al menos que es compleja de adoptar. Si hubiese sido más chico, a lo mejor hubiese sido diferente, pero como son cuartos, es más complejo. Entonces, esas cosas, chiquillos, pasan. El tema es que, ¿por qué se puede aplicar una medida así? Porque está evidentemente en el reglamento. Ahora, lo que les contaba tiene que ver con esto, con el objetivo de aprendizaje transversales. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes son las dimensiones tanto físicas como la afectiva. Cuando hablamos de dimensión física, ¿a qué me refiero, estimados? Al autocuidado, ¿ya? Al que los chiquillos sean conscientes que hay conductas que van contra su propio cuidado. Por ejemplo, la higiene. Ojo, la higiene, la actividad física, ¿cierto? La alimentación. Ojo también con esto en los colegios. Los chiquillos son extremadamente crueles. Mientras más grandes, más crueles son con las bromas. Entonces, si nosotros vemos situaciones de bullying, hay que informarlas, ¿ya? No dejemos pasar eso. No relativicemos, por ejemplo, el tema de los sobrenombres, porque los niños a veces se ven sumamente afectados por eso y hay que ser cuidadosos y enseñarles también que lo que para mí como estudiante puede ser divertido, para el compañero que tengo al lado, no lo es, po. Por ejemplo, en el colegio que yo trabajo, tenemos todo un problema porque el colegio, al ser de hombre, los chiquillos tienen ciertos juegos que han sido más incómodos, digamos, en algún momento. Por ejemplo, a estos enanos les encanta correr por la sala y bajarse los pantalones. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos tenido que mandar un par de estudiantes suspendidos por eso, porque como ustedes comprenderán, que le bajen los calzones o sea, le bajen los pantalones a un chiquillo, lo expone, po. Lo expone públicamente y puede alterar la dignidad de ese niño, por supuesto, porque además se queda como objeto de burla, ¿cierto? Delante de todos sus compañeros. Entonces, El pudor, exacto, es el pudor, tal cual. ¿Ya? Y ha costado un montón que los chiquillos lo entiendan, porque dicen, ay, profesor, si estamos jugando. Sí, pero hay que ponerse en el lugar y hay que hacer que los chiquillos entiendan que no es grato estar en el lugar de la persona que le baja los pantalones, por muy gracioso que pueda ser. ¿Ya? Que el juego del calzón chino, como le decían ellos en el primero medio, por ejemplo. Ahora, practicar actividad física también. ¿Ya? A pesar de que nosotros somos una población bastante sedentaria en Chile, pero igual hay que hacer que los chiquillos tengan actividad física, pero una actividad física que se base en el respeto, ¿ya? Porque también, y yo me imagino que en los colegios de usted ha pasado, cuando hay partidos de fútbol, por ejemplo, uno siempre está con el peligro que se vayan a agarrar a combo una vez terminado el partido. No sé si a usted le ha Nosotros al pasado. menos,
nosotros al menos desde Convivencia Escolar aplicamos esa técnica de los encuentros deportivos, entre mujeres sobre todo, y nos ha funcionado súper bien, pero también con la autorización de los papás, y se les advierte que ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de ellos, chao partido. Exacto. Es Yo le que quería hacer de... una consulta con respecto, usted tocó el tema de la actividad física. Ujú. ¿Es, es dentro del protocolo o hay algo más del Ministerio de Educación que es obligación solicitarle a los apoderados a fin de año un certificado médico que diga que el niño está apto para hacer ciertas condiciones físicas para el año siguiente? ¿O es que a criterio de cada colegio? Mire, la verdad es que la norma dice que el apoderado, que el niño tenga problemas para ejecutar actividad física, tiene que presentar el certificado, ¿ya? Solo los que tengan dificultades. Pero ¿qué es lo que están haciendo los colegios ahora? Por todo lo que ha pasado últimamente en Chile, ¿cierto? Que ustedes han visto que hay niños que se han descompensado en los colegios y han muerto. De hecho, murió un chiquillo, no me acuerdo si fue el año pasado, que en actividad física el niño de repente, digamos, tuvo un infarto y hasta ahí llegó. Hay colegios que están tratando de evitar cualquier problema en ese sentido y piden los certificados. ¿Ya? Cosa de tener un respaldo de que el colegio, digamos, en el fondo no vio impedimento para que ese niño lo hiciera. Pero ¿qué es lo que dice la norma? Que en realidad el chico que tiene problemas para hacer actividad deportiva, el apoderado tiene que informarlo oportunamente a quien corresponda, o al profe jefe, o a UTP, de hecho, y a la misma inspectoría a veces por las actividades que puedan tener. ¿Ya? Eso es lo que más o menos dice la norma. No sé si ya aclaró la duda. Sí, gracias. Ahora, la dimensión física es súper importante, porque además, estimados y estimadas, los niños también ahí canalizan su energía. Sobre todo para los chiquititos que son más inquietos, hacer deporte les permite a ellos también botar esa energía a veces sobrante que tienen. Entonces, es importante que los colegios tengan actividades, tengan talleres deportivos, ¿ya? Porque además a los chicos les gusta, en términos bastante generales, les gusta hacer actividad deportiva. Pero también tenemos que preocuparnos de esta otra dimensión que es la parte afectiva. Porque como les decía y les he dicho a lo largo de todas estas clases, vamos a encontrarnos con estudiantes que tienen una enorme cantidad de carencias afectivas. Entonces, habitualmente hay que aportar desde dentro del aula y desde fuera del aula a lo que ellos también, digamos, estén viendo a su autoestima, a la confianza en sí mismo y a cómo ellos interactúan con los demás. Por lo tanto, a ustedes, por ejemplo, en los colegios debería llamarles la atención cuando hay un niño que está muy solo. Siempre en los colegios tenemos un niño que en los recreos, por ejemplo, anda solito. A ese tipo de niños igual hay que ponerle ojo, ¿ya? Porque puede que sea porque el niño definitivamente sea muy tímido o sea porque hay alguna otra situación que pueda estarle afectando en esa interacción, ¿ya? El otro foco de atención que ustedes van a tener que tener son los chicos que tienen trastorno de espectro autista, los chicos TEA, ¿ya? Porque ellos tienen características muy especiales también. De hecho, hay muchos colegios que están creando salas aisladas de ruido. ¿Por qué? Porque los chicos TEA, por ejemplo, cuando hay actividades que son como días temáticos, muchos de ellos a veces con el ruido que se produce, ¿cierto? Con los micrófonos, la música, los chicos se descompensan. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos colegios? ¿Cierto? Generan salas aisladas de ruido para que ellos puedan estar en esa dependencia, ¿ya? Si es que no se sienten, digamos, cómodos con el escándalo que hay. También, ¿cierto? Ojo con, y esto lo dije en alguna clase, ojo también con nuestras creencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque los chicos tienen también que tener un desarrollo sexual que sea sano. Entonces, nos vamos a encontrar con chicos que a lo mejor están en un proceso, ¿cierto?, exploratorio de su sexualidad. Y ojo, que a veces lo que nosotros digamos, ¿cierto?, podemos hacer sentir al chiquillo con culpas. Entonces, ustedes como asistentes de aula tienen que ser sumamente criteriosos con estos niños, porque eso es parte también de su desarrollo afectivo, ¿cierto?, y emocional. Ahora, lo último también que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, es la dimensión cognitiva. Es decir, la capacidad que tiene el estudiante, ¿cierto?, para adquirir nuevos conocimientos o desarrollar nuevas habilidades. Tiene que ver en estricto rigor con sus talentos, ¿ya? Con lo que para él, ¿cierto?, pueda ser, digamos, bueno.
Y ahí ustedes también van a tener que ser, o van a ser en algún minuto también una influencia para el estudiante. ¿Por qué? Porque sobre todo los que trabajen con cursos más grandes, los chiquillos a veces están súper perdidos con respecto a lo que quieren hacer cuando salgan del colegio. Ustedes van a vivir, chiquillos, con estudiantes que cuando termina cuarto medio, más de alguno no se quiere ir. Ustedes dirán, ¿por qué razón? Que es su mundo. Porque es su mundo. Exactamente. Y muchas veces, a más de alguno de ustedes le va a pasar que le van a pedir un consejo con respecto a qué hacer cuando salgan de ahí. Porque pierden un espacio, ¿cierto? Que es seguro. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, habilidades fundamentales que siempre piden, ¿cierto? Los programas de estudio son es sintetizar información de fuentes, ¿cierto? Poder extraerla, organizar esa información, interpretar o sintetizar información, exponer ideas, convicciones o cosas que les pasen. Nosotros tenemos que hacer que, o tenemos que motivar que nuestros estudiantes sean capaces de decir las cosas, tratar de resolver, ¿cierto? Con el diálogo o conflictos que tengan en su vida. Y por supuesto, planificar y realizar proyectos. Es decir, orientarlos para que ellos también puedan desarrollar, ¿cierto? Su propio proyecto de vida. Ahora, también tenemos en los colegios y en la educación una dimensión sociocultural que tiene que ver, estimados y estimadas, con la manera en la cual nosotros hablamos o interactuamos con otros dentro de un espacio. ¿Dónde se desarrollan estas dimensiones socioculturales? Por ejemplo, y el primer espacio que hay es el consejo de curso. ¿Por qué? ¿Por qué en el consejo de curso? Pero el consejo curso Porque de son pares, apoderados, No, de son estudiantes. pares. Son pares. Ese es el asunto. Pares. Exacto. En el consejo de curso primero con los pares. ¿Por qué? Porque ahí es donde están en un espacio donde ellos, digamos, se tienen que organizar. Entonces, es ahí donde están. Profesora, Es, ¿me permite? sí, por supuesto. Mire, lo que se ha dicho desde que entramos a este módulo y lo que ha recalcado usted, Ujú. lo que un asistente de la educación puede lograr es una confianza tan enorme, porque en el colegio nosotros hace poco se hizo una encuesta de convivencia escolar donde los niños votaron y la mayoría estaba, decía la pregunta, ¿en quién sienten más confianza cuando tienen algún problema? Profesor jefe, UTP, convivencia escolar, inspectoría. En este caso nosotros se nos denomina brigadier, que es lo mismo que el asistente de la educación, y la mayoría de los niños votaron por nosotros. Entonces, es un rol muy importante los que van a cumplir las personas que van a trabajar en esto, porque los niños sienten el cariño y aprecian eso. Como dijo usted, no hay que ser parco con ellos, no hay que ser amigos, pero sí hay que entenderlo. Exacto. Entonces, hay que buscar, hay que, a ver, hay que marcar el límite con los chiquillos, sí, pero hay que hacerlos entender que a partir del cariño ellos forman parte de una vida en sociedad. ¿Ya? Nos vamos a hacer un flaco favor, chiquillos, si fomentamos el individualismo en nuestros estudiantes. Ellos tienen que aprender que no viven solos, que viven con otros. Y en ese espacio con otros tienen que ser tolerantes. Por ejemplo, las votaciones son un buen lugar. Fomentar la organización de ellos, los consejos de curso. Muchas veces van a recurrir a ustedes porque no saben ni siquiera a veces cómo organizarse para una convivencia. Y esa confianza a veces la van a tener con ustedes y no la van a tener con el profe jefe. Y pasa, chiquillos. Sea porque el profe a veces no se preocupa, o sea porque no tiene llegada con los chiquillos, ¿cierto? Es muy relativo. También demostrarles, ¿cierto?, la importancia que tienen el cariño y el respeto con los otros, entre sus compañeros, entre ellos, ¿cierto?, y los adultos, también hacerlo entender. Fomentar la participación solidaria y responsable en las actividades, ya de que hayan dentro del colegio y obviamente también con su familia. Ojo, aquí, por ejemplo, los chiquillos muchas veces van a solidarizar con ciertas causas con ustedes. Por ejemplo, pasó en el colegio que yo trabajaba, ¿cierto? Bueno, en el colegio que trabajo en realidad, que los chiquillos se fueron, querían irse a paro porque los asistentes se fueron a paro. Y fue todo un tema ahí para conversar con ellos, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Em, ¿Qué es lo que sucedía? Decían, no, pero es que cómo los vamos a dejar solos nosotros. Al final tuvimos que dialogar
y hacer que los chiquillos centros alumnos, ¿cierto?, pudieran estar presentes en ciertos consejos municipales para ver cómo eran las condiciones de trabajo de los asistentes. ¿Por qué? Porque, como bien decía Héctor, los chiquillos, los asistentes de aula en el colegio que yo trabajo se llevan tan bien con los muchachos que ellos querían también hacer causa común con eso. Y eso les va a pasar a ustedes. Yo lo único que les diría, que ahí hay que ser cauteloso y que quiero insistir con esto y ser súper majadera con ustedes, cuidado con las opiniones políticas. Eso es lo único que yo les diría, que tengan mucho cuidado. Opiniones políticas, opiniones religiosas. Ojo, no les estoy diciendo que no hablen del tema, sino que sean lo más criteriosos posible y, digamos, evitar ciertos juicios de valor con los chiquillos. Porque recuerden que nosotros somos adultos y hay que lograr que ellos tengan su propia opinión también sobre diferentes temas. ¿Ya? Y porque además no nos va a faltar el papá que nos diga que estamos adoctrinando a los chiquillos. ¿Ya? No les pasa solamente a los profes, también le puede pasar a un asistente de aula. ¿Ya? Ojo con eso también, sobre todo porque ustedes saben que en la historia contemporánea de Chile hay fechas sensibles. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si el colegio hace o no hace una conmemoración del 11 de septiembre, puede salir la polémica y porque están haciendo esto. Entonces, también tener criterio con esto, solamente con ese aspecto, digamos. Ojo, también hacer entender, ¿cierto?, que los chiquillos tienen que conocer y valorar su historia. A eso me refería con los juicios políticos. Hacer que los chiquillos conozcan su historia, pero desde diferentes perspectivas. ¿Ya? Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aquí también, por favor, cuidado con los juicios de valor. Lamentablemente, y esto puedo dar fe de eso porque trabajo en un colegio de hombres, por ejemplo, se presta mucho para que los chiquillos sean extremadamente machistas. Y ha sido un trabajo también con nuestros pares, digamos, varones, de que ellos también eliminen cierto vocabulario, por ejemplo, de su lenguaje cotidiano con los chiquillos. Entonces, también ahí hay que tener ojo. Y también enseñarles, cierto, el valor del entorno natural y el entorno, por supuesto, en el que están. O sea, una de las cosas que más vamos a tener que hacer como asistentes de aula es trabajar en el cuidado del espacio donde viven los chiquillos. ¿Ya? No hay que aguantar que los chiquillos, por ejemplo, destrocen los muebles, que sean cuidadosos con su sala, que dejen limpio el espacio donde están, ¿cierto? Que sean cuidadosos con todo el mobiliario que tienen en la sala, porque no solamente es una inversión en términos económicos, sino que también es parte de lo que el colegio con cariño, ¿cierto?, les ofrece como alternativa. Estamos más o menos claros hasta ahí, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. Sí, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? por supuesto. Cuénteme nomás. Eh, es que el otro día me pasó bueno, fue como un inconveniente. Yo estaba de inspectora de patio, Ujú. ¿ya? Estaba paseándome por el pasillo y la sala, en una sala abierta, estaba el profesor, un profe X, el profesor, bueno, permitió, era un profesor de música, si no me equivoco, pero permitió que jugaran los niños con una pelota de goma, ¿ya? Pero los jóvenes estaban muy, pero demasiado extrovertidos y empezaron a golpear lo mobiliario, o sea, la mesa, la silla, y el profe no los podía controlar. Entonces, yo no sabía, a ver, dije yo, ¿intervengo o no intervengo? Ya, dije, no, voy a intervenir nomás, dije yo, ¿Ya? porque el profe no lo pescaba literalmente. Yo le dije, y yo hablé, subí la voz, no gritando, pero subí la voz y firme. Le dije, alumnos, así le hablé firme, recoja al tiro esa mesa, la silla, eso hay que cuidarlo, porque le expliqué a ellos que era para ellos, o sea, de utilización favorable a ellos. Y si el profesor le permite jugar, ustedes no tienen por qué estar rompiéndolo ¿cómo se llama? Faltándole respeto en frente del profesor. Entonces, no sé, encontré y eran niños de segundo medio.
segundo medio. O sea, de repente, no sé, uno tiene que, no sabía, yo la verdad es que como yo estaba haciendo la práctica, no sabía si intervenir o no, porque se supone que ahí la persona que está encargada ahí era el profe, po. Pero el profe hablaba y no lo pescaban, literalmente. Ahí, ¿qué se hace en ese entonces? Porque estaban rompiendo literalmente el inmobiliario. Si la mesa llegaron y la tiraron para un lado, así como arco, y fuerte. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese entonces? A ver, yo creo que lo que usted hizo estuvo bien, porque en el fondo, a ver, y aquí, chiquillos, lo digo incluso de mi propia experiencia personal, si al profe además tampoco le molestó, eh, no debería generar ningún inconveniente, porque en el fondo ustedes están de apoyo para imponer disciplina, y no siempre los profes vamos a poder controlar la dinámica en la sala, ¿ya? Entonces, en ese No, el sentido, profe no se molestó, ya, no se molestó, de hecho me dijo muchas gracias, me dijo muchas gracias, me dijo, ya, ahora voy a intentarlo yo. Eso sí, me porque dijo. es que tienen que estar más tranquilos y ustedes son, ahí hay un trabajo colaborativo, Fabiola, no debiera ser problema. Ahora, si es reiterativo, lamentablemente hay que informarlo, ¿ya? Cuando es Chu- reiterativo hay que mandar un correo, porque en el fondo, a ver, va a sonar también súper feo, pero nosotros como profes tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones dentro de la sala. O sea, si tú me lo preguntas a mí, yo como profe jamás dejé que estos cabros jugaran a la pelota en la sala. ¿Por qué? Porque si se rompe un vidrio, el reto me llega a mí. Y lamentablemente estamos en un sistema donde los adultos somos los culpables, ¿ya? Y se los digo también a ustedes. Por mucho cariño que uno le tenga a los chiquillos, para el sistema nosotros somos los culpables, ustedes nosotros. Entonces, por mucho que los chiquillos estén aburridos, a lo más le podrá permitirse todo el profe que vea la película, pero no permitirle jugar de esa manera que es imprudente, porque podría haberse caído un niño, podría haberse caído encima de la mesa, podría haberle pegado a un compañero un pelotazo, podría haberle pegado un vidrio. Entonces, al lugar. Si es reiterativo, Fabiola, yo sugiero conversar con el profesor. O sea, de hecho, pasó eso porque, a ver, Ujú. un compañero tiró la mesa y al tirar la mesa, la tiró sobre las piernas de un compañero, compañero se tropezó, después otro tiró la silla, no, si era un caos, era un caos, jugaban como que estaban en una cancha de fútbol, en serio, y Exacto. la pelota, y me dijo, y el profe quedó callado cuando porque yo solamente estaba paseándome, viendo a los alumnos que de repente, no sé, los sacan afuera, eh, viendo el orden y vi eso, yo dije, a ver, ¿qué hago, señor? Porque yo estoy haciendo la práctica, o sea, ni siquiera estoy contratada, nada. Entonces, no, dije ya, lo que sea, ya. Y me puse bien firme, que no recuerdo bien las palabras, pero me puse firme porque, de hecho, habían dos jovencitas nomás y los otros eran puros alumnos varones. Entonces, pero empezaba a patear y patear los muebles, no, me dio, de verdad que me dio un poquito de rabia igual. Entonces, no, yo ahí como se dice vulgarmente, les paré el carro y quedaron así, pero me quedaron mirando y tranquilito. Y yo dije, ya jóvenes, pare la mesa, le dije yo, ordene de inmediato esa silla. Esa no es forma de jugar. Así, le hablé fuerte. Y el profe, él era suave, era como, pero no, por eso pueden estar faltando el respeto en frente. Si el profe ya a lo mejor le dio un momento de un break, porque a lo mejor habían terminado su trabajo y todo, pero ya es una falta de respeto y con grito y todo, po. Entonces, Exacto. yo no, yo la verdad es que me intervení nomás. No, está Así bien. que, porque aparte que no cuidan, imagínense esa mesa se rompe súper fácil porque Ujú. la madera es delgada, ¿no? ¿No? Así que después me vieron en el patio y los mismos jóvenes, disculpe tía, disculpe, me decían, disculpe el condoro, decían, así me pedían disculpas después. Así que ahí dije yo, no lo hice tan mal. Es que
Ve, Fabiola, ahí está un poco lo que le digo. Si nosotros podemos poner orden sin faltarle respeto a los chiquillos, elevar la voz no es sinónimo de violencia. El tema tiene que ver con el tono que uno ocupa, porque tiene que ver con esto que le iba a comentar. A los chiquillos hay que enseñarle que ellos tienen libertades, sí, y tienen autonomía, sí, pero tienen que ejercerla de forma responsable, porque no están solos. Esos juegos, por ejemplo, es ejercer la libertad de mala forma, po. Si el profe les dio un espacio Sí, para hacer eso, ellos deberían haber jugado a otra cosa, por ejemplo, y no con pelotazos, sí, po, y no a gritos, ¿no? mm, Entonces, sí, ahí después, porque después ellos se quejan, ¿no? Pero es que los profes no nos dan tiempo. Pero es que, ¿cómo le vamos a dar tiempo si las chiquillas hacen cualquier tontera cuando uno les da espacio? Entonces, mm, ese es el asunto. Así que bien, Fabiola, mm. está al lugar, Ah, corresponde lo qué que hizo, bueno, qué bueno. corresponde. Lo malo es que no pude seguir haciendo mi práctica, porque el inspector me pidió un seguro escolar y todo ese asunto. Se puso, no sé, me pidió un seguro escolar. No sé si un seguro escolar como, bueno, esto es aparte, independiente, un seguro escolar por cualquier inconveniente que yo tenga, que lo pidiera la institución. Entonces, pero yo sé que a uno le pueden realizar un contrato de práctica y así la pueden, igual le corre, como se dice, el seguro, pero no hacen esa gestión ahí, pues, así que ahora estoy viendo en otro colegio para seguir haciendo la práctica porque me interesa, o sea, Claro. está bien conocer todo esto que estamos aprendiendo, pero la práctica igual es importante, Así es, eso. porque de hecho, Fabiola, en la práctica van a ver estas situaciones reflejadas en aula. Así que por eso es que es tan importante. Pero toda la razón. Y de hecho, enseñarle a nuestros jóvenes, ¿cierto?, las libertades que existen, pero que tienen que ser eh, ejercidas de forma responsable, entendiendo que además la dimensión moral, chiquillos, los chiquillos tienen que entender que tenemos igualdad de derechos esencial en todas las personas. Ojo con los comentarios también, que los chiquillos a veces como tratan a sus compañeros, sobre todo cuando son extranjeros. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en el colegio hemos tenido que intervenir varias veces porque la xenofobia ha aumentado de una manera exponencial en el último tiempo. Y lo primero que a veces los chiquillos les dicen es que se vayan a su país, ¿cierto? Con tal por cual, qué sé yo. Y nosotros también ahí como equipo de convivencia, como asistentes de aula, tenemos que intervenir porque esas conductas hay que frenarlas. Por muy molesto que estén los chiquillos, ¿cierto? Ese tipo de comentarios no corresponden. Porque si ellos, por Yo, ejemplo, estuvieran en otro país, no les gustaría ser tratados de esa forma. Verónica, dile nomás. Pero que eso tiene un trasfondo por los papás que también yo escucho las micros Así o es, escucho en el centro, eso tiene un trasfondo de los chicos, pues. absolutamente. Y esas conductas nosotros tenemos que llamar a veces al orden a los chiquillos y también a los papás. Aunque ustedes no lo crean, sí, también a ellos. Porque el tema de la delincuencia, claro, está claro que se notó la diferencia, pero no podemos generalizar Así en con es, todo. Por ejemplo, en Europa nosotros los latinos somos los ladrones, los que vamos a robar y todo, pero, exacto, pero en realidad no, siempre miramos la parte que nos afecta a nosotros, no a los demás. exactamente, en eso estoy muy de acuerdo con usted. Entonces, tenemos una tarea, chiquillos, que es intensa, que es titánica, pero que es hermosa, ¿ya? Yo les digo, la carga emocional a veces va a ser intensa, pero no hay cosa más linda que un chiquillo ya grande, criadito, se te acerque en la calle y diga, hola tía, a mí por lo menos, chiquillo, debo decir que me ha pasado más de alguna vez y de verdad que no me he sentido más feliz en la vida cuando uno ve a un chiquillo ya profesional que te saluda, que te da la mano en la calle, que se acuerda de lo que tú hiciste. Y a ustedes les va a pasar como asistentes de aula. No nos pasa a nosotros nomás los profes, no somos solamente testigos privilegiados, a ustedes también. Y eso, créanme, que vale la pena totalmente con todo lo que uno hace. Fabiola, cuénteme. Lo último, profe, cortito, ¿Sí? porque queda poquito. Sí. Lo que pasa es que también me ocurrió ese mismo día que con respecto a un alumno morenito que era de Colombia, empezaron unos compañeros a hacerle broma, que te quemaste y broma Esa. pesadita. Entonces yo llegué y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no cambian el tipo de broma? Porque me dejaron
bueno, yo quedé afuera con el libro porque el profesor tuvo que salir, así que ellos se quedaron en la puerta, o sea, en la parte de adentro, sentado ahí, y empezaron a tirarle broma así como racista. Entonces yo le dije, ¿por qué no cambiamos el tipo de broma y todo eso? Ah, tía, si está acostumbrado. No, pues, es que ¿para qué se va a acostumbrar a esto? Le dije yo, no es necesario que se acostumbre a eso. Le dije yo, hay otro tipo de broma y el niño me dijo, no, tía, si no me molesta, Juanito, Juan se llama. Juanito dijo, tía, no, si no me molesta. No, es que no, le dije yo, no estoy de acuerdo. Así que cambiemos el tipo de bromita, le dije yo, porque hay muchas formas de tirar la talla, le dije yo. Así que como me puse seria, al tiro cambiaron el chip, pero sí se presenta uno y otra cosa increíble que yo tuve tan poquito, pero vi demasiadas cosas, demasiado, de verdad. Y como bien Fabiola habrá logrado caer en cuenta, que me parece bien la aclaración que le hizo a los chiquillos, no van a tener tiempo de aburrirse, chiquillos, no van a tener tiempo. Créanme que no, mal no lo van a pasar, porque los chiquillos dan material todos los días para que uno se ría, se enoje o se emocione también a veces con ellos. Chiquillos, para cerrar, voy a habilitar la prueba a eso de las 10:30 de la noche para que puedan hacerla. Las unidades que tiene esta prueba, ¿cierto? Es el módulo 3, 4 y 5, que era lo que estábamos viendo hoy día. La voy a habilitar desde hoy día a las 10:30 de la noche hasta mañana a las 11 de la noche, para que puedan tener todo el día, ¿cierto? De visualizarlo, prepararlo bien. Y por favor, si a alguno se le olvida o no alcanza, avíseme, ¿ya? Porque voy a programar las pruebas pendientes también el fin de semana para que puedan darlas en tranquilidad, ¿ya? Las pruebas atrasadas las voy a dejar programadas del viernes en la noche al sábado en la noche, para que tengan el tiempo y lo pueden hacer. Entonces, antes de... ¿Va a Sí, subir el dígame. video, profe? Sí, voy a subir el video. Perdón. Sí, sí, no hay problema. De hecho, como a eso Profesora, de la... Dígame. una consulta. Sí, dígame. ¿Este curso con qué nota se aprueba? ¿Con un 4, 6? Porque el otro día llegó un WhatsApp que decía que inferior a 6 se tenía que rendir otro examen. Sí, cuando son promedios inferiores a 6 con otro examen. Pero recuerden que ese promedio lo van a tener con las 4 evaluaciones que tiene esta asignatura. Entonces, ustedes recién llevan una, ahora viene la segunda, les queda la tercera el jueves y la última es el otro martes, si mal no recuerdo. De todos los módulos se saca una nota y esa se divide por todos los módulos. Eh, no, por cada módulo son los exámenes. Si mal no recuerdo, por cada módulo son los exámenes. Ya, gracias. Ya de nada. Espérenme que me estoy... Ahí sí. Ya, les voy a pasar al tiro la asistencia para que no se me vayan. Carlos, cuénteme. Profe, contestándole la duda que tiene el compañero ahí, Ujú. eh, al principio del curso nos hicieron una reunión, nos reunimos para conocer lo del curso y se dijo que para aprobar el curso en cuestión de inspector educacional y asistente de aula, eh, de 6 para arriba, pero es al final de todos los módulos, ¿ya? Al final, o sea, por ejemplo, el último módulo que va a ser por ahí por diciembre, eh, eh, ese va a ser el último módulo y ahí van a sacar el promedio de todas las notas del año en cuestión del curso en cuestión y las personas que tengan del 6 para arriba se eximen de ese examen final, que es un examen final, ¿ya? Mm, Y del 5,9 para abajo, el examen que corresponde final para aprobar el curso. ya. Eso yo lo desconocía, Carlos. Gracias por la aclaración, porque yo al menos no lo sabía, no lo conocía con detalle. Chiquillos, voy a pasar la asistencia entonces para no quitarles más tiempo. Jennifer Afandi, ¿está por acá? Jennifer, ¿estará por aquí? ¿No? Ya. Priscila Bravo, ¿está por acá? ¿Priscila? ¿No? Ya. Silvana Bugueño, ¿está por aquí? Presente. Ahí está. Leila Castillo, ¿estará por acá? ¿Leila? ¿No? Ya. Graciela Cid, ¿estará por aquí? Presente. Ya, súper. Valerie Cofré, Presente. ya.
Fabiola Contreras estaba, ¿cierto? Sí, Presente. perfecto. Silvana Cortés, Presente. Camil Delerve, Presente. súper. Cristina Díaz, Presente. Nicole Fica, Presente. Marcela Flores, Presente, profesora. Verónica Godoy, sí, ¿cierto? Estaba. Sí, presente. Pablo González, Presente. Yasmín Ibáñez, Yasmín, ¿no? Jimena Lezana, por aquí, Presente, profe. súper. Katy Lizana, Presente, profe. súper. Héctor Maldonado, sí, Héctor Presente, estuvo. profesora. Sí, aquí está. David Pizarro, ¿no? Ya. Susan Rodríguez, Presente. Génesis Sepúlveda, Presente. ay, me escuché yo misma. Lucía Toledo, ¿está por acá? Presente, profesora. Súper. Y tenemos a las últimas dos personitas, que son Roxana Varela. Roxana estará por acá. Mandó un escrito que estaba presente, profe. Ah, ya, ya, ok. Ya, ok. Y Camila Verdugo. Camila Verdugo estará por aquí, ¿no? Ya. Chiquillos, un gusto verlos, un gusto saludarlos hoy día. Que tengan un lindo, lindo, lindo fin de semana. O sea, perdón, yo me estaba despidiendo como si fuera jueves. No, tenemos clases el jueves, no se les vaya a olvidar. Hasta la página ¿Verdad? 34 en la evaluación. Hasta la 34. ¿Ya? Hasta la 34. Para aclarar la duda. Igual la dejé anotada en el grupo de WhatsApp, pero la prueba es hasta la 34. Chiquillos, si tienen cualquier duda, pregúntenme más por interno. Ya, yo voy a estar despierta, así que no hay problema. Cuídense, que estén muy bien. Un abrazo grande y nos vemos el jueves, muchachos. Profe, Chao. profe, Buenas profe, noches. profe, profe. ¿A qué hora sube la Dale, prueba? a las Que 10 no y media. escuché. 10:30. Ah, 10:30, ya. Sí, para que Muchas tenga Y el tiempo. gracias. video, Para que Buenas y el tenga. video, noches. profe. Chao, chao. Y el Buenas video Adiós. noches. el video como a las 10 lo dejo arriba, chiquillos. Así que Ya, no, gracias. así que coman Buenas, nomás. Cuídense, que estén muy bien. Que les vaya buenas bonito. noches, profe. Buenas noches. Chao. Chao, chao.